Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal Bernabé Hijo de Consolación. En esta tarde quiero hacer un videito sobre un folletito que tenía acá en casa que me acercaron los testigos de Jehová hace un tiempo y lo guardé para después leer un poco de sus falsas verdades, digamos, de este folleto. Dice: ¿le gustaría saber la verdad? Fijémonos que es un folleto de la Sociedad Just Tower, de los Testigos de Jehová. Fijémonos que ahí dice Just Tower Bible and Tract Society de Pennsylvania, que me dejaron acá en mi casa. Y quería hacer este video para hacerles llegar y que vean las mentiras que enseñan los testigos de Jehová con respecto a la enseñanza bíblica, a lo que dice la Biblia. Y la pregunta es esta que hacen ellos en este folletito. Es bien cortito el folletito. Dice: ¿le gustaría saber la verdad? Y vamos a leer un poco de lo que ellos dicen acá. Dice: ¿la verdad sobre qué? Sobre alguna de las preguntas más importantes que los seres humanos se han planteado. Puede que usted mismo se haya preguntado alguna vez. Y acá tienen una serie de preguntas que hacen. ¿Se interesa Dios por nosotros? ¿Acabarán algún día las guerras y el sufrimiento? ¿Qué nos sucede al morir? ¿Hay alguna esperanza para los muertos? ¿Cómo tenemos que orar para que Dios nos escuche? ¿Cómo encontrar la felicidad? Fíjense las preguntas que ponen para saber y para llevarle a la gente el evangelio que ellos predican. ¿Les gustaría saber la verdad? ¿Y cuáles son las preguntas que ponen acá para que la gente conozca la verdad? Pero en ningún momento la única pregunta quizás un poco más atinada que podría llegar a surgir de esta revista es: ¿se interesa Dios por nosotros? Las otras preguntas son preguntas que la gente se va haciendo una vez que agarra el evangelio, que realmente conoce la verdad de Dios. Y la única pregunta que yo primeramente podría estar más adecuada, ¿qué es la verdad? O si le gustaría saber de la verdad, ¿se interesa Dios por nosotros?, que es la primera. Las demás son preguntas que el cristiano se va haciendo en su caminar diario como cristiano. Pero para poder saltear todas estas preguntas, ellos se han salteado, para poder nombrar todas estas preguntas que ellos enumeran acá, se han salteado la pregunta más importante. Porque ellos ponen: ¿le gustaría saber la verdad? Pero no le presentan a las personas cuál es la verdad y qué verdad necesita el ser humano o el cristiano para poder llegar a la verdad y poder ser salvos, como la iglesia primitiva lo hacía, que creían en Jesús, se convertían al Señor y recibían el Espíritu Santo. El Evangelio, ¿cuál es el Evangelio que predican los testigos de Jehová? Predican un Evangelio muy diferente al que predicaban los primeros cristianos o al que anunciaba Pablo. Y vamos a leerles algunos pasajes sobre lo que predicaba Pablo y cuál era la verdad. Vamos a leer un poquito más el folleto de lo que nos dicen los mal llamados testigos de Jehová y su falsa doctrina. Más abajo dice: ¿dónde buscaría usted la contestación a estas preguntas? Después dice: existen miles de libros que afirman responderlas, sin embargo, muchos se contradicen. Otros ofrecen respuestas que parecen válidas en el momento, pero que no tardan en quedar anticuadas y son corregidas o reemplazadas. No obstante, hay un libro que contiene respuestas confiables y veraces. Acá ya está haciendo mención a la Biblia. Hace mención a la Biblia, pero en ningún momento hace mención a que hay que conocer a Jesucristo, ¿no?
habla un poco acá, también dice que Jesucristo dijo en oración a Dios, tu palabra es la verdad, en Juan 17:17. Hoy se conoce a esa palabra como la Santa Biblia. O sea que en una de las tantas charlas que he tenido con los testigos de Jehová, ellos dicen que para obtener la salvación hay que leer la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos va a ir enseñando y nos va haciendo salvos en su caminar. Y la Biblia enseña otra cosa, que primeramente hay que aceptar a Jesús en nuestro corazón, creer que Él es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y seremos salvos, que debemos nacer de nuevo, como dice Juan 3, que le dijo Jesús a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. En ningún momento hablan de cuál es el Evangelio, sino siempre ponen a la Biblia como un orden prioritario, que si no sabemos la Biblia de punta a punta o no conocemos la Biblia, no vamos a conocer la verdad. Obviamente que la Biblia es la palabra de Dios y aquí está revelada su palabra a través de las Escrituras, y que nosotros como cristianos, una vez convertidos, debemos leer la Biblia, y la Biblia nos va transformando y nos va guiando. Es el manual que Dios nos ha dejado, pero primeramente para llegar a este manual precioso que nos ha dejado, que es la Biblia, debemos tener el Espíritu Santo y haber aceptado previamente a Jesús en su corazón, en nuestro corazón, como dice Romanos 10:9. Vamos a seguir leyendo lo que dice acá en los Testigos de Jehová. Dice, hoy se conoce esa palabra como la Santa Biblia. Lo que sigue es un breve resumen de las respuestas claras y confiables que da la Biblia a las preguntas antes mencionadas, que son estas que están acá. ¿Se interesa Dios por nosotros? ¿Acabarán algún día las guerras y el sufrimiento? ¿Qué nos sucede al morir? ¿Hay alguna esperanza para los muertos? ¿Cómo tenemos que orar para que Dios nos escuche? ¿Cómo encontrar la felicidad? Y son preguntas que, si no conocemos a Jesús, no tienen sentido realmente. Entonces, cuando ellos dicen, ¿les gustaría saber la verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Es una falsa verdad que enseña una verdad a medias, porque no le enseñan la verdad principal, que es la salvación, que es en Cristo Jesús. Y después acá adentro tienen la respuesta a las preguntas, que dice, ¿se interesa Dios por nosotros? Después está, ¿acabarán algún día las guerras y el sufrimiento? ¿Qué nos sucede al morir? Después dice, ¿hay alguna esperanza para los muertos? ¿Cómo tenemos que orar para que Dios nos escuche? ¿Cómo encontrar la felicidad? Este es el Evangelio que enseñan los testigos de Jehová y que dejan en las puertas, pero no es el Evangelio que predicaba Pablo o el que fue anunciado por Cristo. Vamos a leer algunos pasajes sobre la verdad. Vamos a leer algunos pasajes que realmente es el que predicaba Pablo, ¿no? Y vamos a ir a 1 Corintios 15, del 1 al 4, y vamos a ver cuál es el Evangelio que predicaba Pablo. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Esa palabra que dicen los testigos de Jehová es la palabra de Cristo. Ellos dicen que Cristo dijo, Padre, tu palabra es la verdad, pero acá dice Pablo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y ya vamos a ver cuál es esa palabra que dice Pablo. Si no creísteis en vano. O sea, si no creísteis en vano. Porque primeramente, fíjense lo que enseñaba Pablo, primeramente, no esta verdad que sale acá, le gustaría saber la verdad, que dice, ¿se interesa Dios por nosotros? ¿Acabarán algún día las guerras, el sufrimiento? ¿Qué nos sucede al morir? ¿Hay alguna esperanza para los muertos? ¿Cómo tenemos que orar para que Dios nos escuche? ¿Cómo encontrar la felicidad? Son preguntas que son valederas para un cristiano cuando ya ha recibido al Señor, obviamente, pero no es el Evangelio que predicaba Pablo para que obtengamos la salvación.
Obviamente ellos lo hacen todo por obras y una verdad terrenal. Fíjense lo que dice Pablo acá en 1 Corintios 15, seguimos en el 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que a mí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo conforme a las Escrituras. Fíjense, lo vuelvo a leer, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que las Escrituras dicen es que Cristo murió y resucitó y que debemos recibirlo primeramente como nuestro Señor y suficiente Salvador, conforme a las Escrituras. Y en el Evangelio de Juan, vamos a leer acá en la misma Biblia de ellos, que ellos tienen la traducción del Nuevo Mundo, para saber si ahí ellos tienen la pregunta que dice acá, ¿te gustaría saber la verdad? Pero acá Jesús dice, ¿qué es la verdad? Acá Jesús dice en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claramente acá está diciendo que Jesús es la verdad. Y los testigos de Jehová están enseñando una falsa doctrina. Ellos ponen acá en Juan 17, que dice, tu palabra es la verdad. Dice, vamos a leer lo que dice este párrafo. No obstante, hay un libro que contiene respuestas confiables y veraces. Jesucristo dijo en oración a Dios, tu palabra es la verdad, en Juan 17. Pero acá Pablo, si nosotros nos vamos a Colosenses 3, del 9 al 16, Colosenses 3:16 dice, Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense que los testigos dicen de Jehová, Padre, tu palabra es la verdad. Padre, tu palabra es la verdad. Sabemos que la palabra de Dios es la verdad, pero acá la palabra es Cristo, porque Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Primero, para que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, debemos recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y creer que Jesús resucitó, como dice en 1 Corintios 15, el 1 al 4, que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados y creer que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y ahí somos sellados con el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo, y ahí es donde Pablo nos revela acá en su palabra que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Esto es lo que predicaba Pablo. Esto es lo que predicaba Pablo. Y otra cosa que dicen acá los testigos de Jehová, dice en este librito, en la primera pregunta, de qué les gustaría saber la verdad, ¿se interesa Dios por nosotros? Y acá ellos ponen, ¿por qué surge esta pregunta? Vivimos en un mundo lleno de crueldad e injusticia. Muchas religiones enseñan que los sufrimientos que padecemos son la voluntad de Dios. Lo que enseña la Biblia, Dios nunca causa nada malo, lejos sea del Dios verdadero al obrar inicuamente y el Todopoderoso el obrar injustamente. Claramente,
Acá ellos están queriendo afirmar que no es la voluntad de Dios que padezcamos sufrimientos. Y sabemos que la Biblia enseña otra cosa. Dios no quiere que nosotros padezcamos sufrimientos, pero sí que nos sometamos a su eterna y absoluta voluntad. Como Pablo lo tiene acá lo asimiló acá con el aguijón en la carne en 2 Corintios 12, y dice, y Pablo se sometió a la voluntad de Dios, por más que Dios no quiere que nosotros no padezcamos sufrimientos, si la voluntad de Dios es que nos mande una enfermedad o nos mande algún padecimiento, lo tenemos que soportar. Y Dios en su soberanía está si Él nos los quita o no. Sin embargo, a Pablo, el apóstol de Jesucristo, ya levantado por Jesús, no se lo quitó, como el aguijón en la carne. Dice en 1 Corintios 12, y vamos a leer desde el 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, ni siquiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, que no lo exaltase desmedidamente, que las revelaciones que Jesucristo le había dado no lo vanaglorien a Pablo, quería decir acá. Vamos a seguir leyendo. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no enaltezca sobremanera. Obviamente que Dios no nos ama, Dios no es el autor de los males que tenemos nosotros, sino acá dice Pablo que fue un mensajero de Satanás. Pero está en la voluntad de Dios acá, si Dios nos saca esa enfermedad o no. Acá dice Pablo en el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí claramente sabemos que Dios no nos manda, no nos quiere poner más trabas, pero sí sabemos que la palabra de Dios nos va a sostener y que no nos va a poner más cargas de las que podamos soportar. Y obviamente que vamos a estar a su eterna y soberana voluntad. Bueno, este es el videito que les quería dejar acerca de esta revistita que me dieron los testigos de Jehová, donde muestran su falsa verdad y su falso evangelio. Espero les haya gustado el video y que les sirva para seguir desenmascarando a los testigos de Jehová. Les mando un saludo y que pasen un lindo día. Muchas bendiciones. Chau, chau.